vos al siguiente proveedor, que es Trend. Bien. Están representando a Trend Micaela y David. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariel, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. ¿Se me escucha ahí bien? Ahí los escuchamos y los vemos perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bien, ahí comparto la presentación. Dale, Mica. Ahí confírmame si se ve perfecto y arrancamos. Ahí se ve. Bien, buenísimo. Bueno, ante de todo, gracias por invitarnos, gracias por dejarnos participar en este evento, en esta charla, que como remarcaba Cristian, y bueno, hablaron también al principio de la introducción, lo importante es, más allá del vendor que ustedes contraten o el proveedor con el que quieran trabajar, saber que hay diferentes productos, tecnologías, soluciones, como las quieran llamar, que hoy las empresas realmente necesitan, son una necesidad para poder hacerle frente a todo lo que es las estrategias de seguridad informática. Sobre todo teniendo en cuenta, digo, el aumento que hubo en el uso, en el consumo de tecnología en base a la pandemia que estamos viviendo, las amenazas, las infecciones y los riesgos de seguridad informática se vieron también exponenciados, digamos. Cada vez más son más los ataques que aprovechan diferentes mecanismos, diferentes técnicas para poder vulnerar tanto a las empresas como a las personas. Desde el lado de las empresas, nosotros hoy tenemos diferentes estrategias comerciales, diferentes soluciones, dentro de las cuales cada una se compone por múltiples soluciones, múltiples productos. Como decía Cristian, es un tiempo un poco breve para poder explayarnos en detalle de cada una de ellas, con lo cual nosotros lo que quisimos hacer hoy es hacer un pequeño resumen de la que nosotros creemos que es la forma más fácil que alguien puede adaptarse a este nuevo entorno de trabajo remoto, y una de las primeras necesidades que va a necesitar, lo cual es la colaboración y las herramientas que trabajan en la nube, o los productos cloud, como se llaman. Muchos de los ataques que hoy vemos, el gran vector o el principal foco de infección que utilizan para atacar a las empresas es el correo electrónico, porque claramente el correo electrónico es fácil, es masivo y es una forma inmediata de llegar a todos los usuarios. Entonces, como justamente muchas de las empresas están migrando o están moviendo sus centros de correo electrónico que antes los tenían localmente en la empresa a servidores cloud o a servicios que te proveen el correo en la nube para facilitar el uso de los usuarios remotos y el teletrabajo, como lo llamamos ahora, eso también representa un riesgo en el punto de vista de seguridad. Entonces, hoy nosotros tenemos tres estrategias principales. Una estrategia se basa en la protección de usuarios, protegiendo todo lo que es las máquinas, los teléfonos, el correo electrónico que los usuarios consumen y la navegación, es decir, cuando acceden a un sitio web, controlar que ese sitio web sea válido, no sea malicioso. Otro punto es el entorno de red, es decir, analizar el tráfico de la red corporativa donde el usuario trabaja y ver que ese tráfico no sea malicioso, que no presente ningún potencial riesgo para la salud y la seguridad informática de la organización. Y el tercer punto en el cual nosotros dividimos esa estrategia comercial es lo que es data centers, centros de datos, servidores, aplicaciones donde se concentra, donde hay mucho volumen de información, y justamente para un atacante, digamos, es como el punto más jugoso, digamos, es lo predilecto, lo que van a intentar siempre vulnerar, porque es ahí donde le van a hacer más daño a una organización y a una empresa. Sepan que nosotros trabajamos en cada una de estas estrategias interconectadas, digamos. Cada información que ve uno de los productos, después las comparte con el resto de las capas, y de esta forma se retroalimenta. Hoy vamos a hablar específicamente de la capa de seguridad de correo, no de todas las capas de seguridad, porque justamente el hablar en detalle de cada una de ellas nos llevaría un poquito más de tiempo, pero sepan que nosotros trabajamos, somos una firma que existe mundialmente hace más de 30 años, con lo cual trabajamos en todas las capas de seguridad que una empresa puede precisar. Vamos a explayarnos específicamente en lo que es correo electrónico y la integración con diferentes marcas que son las que generalmente utilizan como proveedores de correo electrónico, como Microsoft, G Suite, o si no utilizan ninguna y utilizan algún software libre, también tenemos una alternativa para que puedan trabajar con esa plataforma. Entonces lo que vamos a hacer es ahondar sobre esa capa. Te dejo, si querés, a vos, Mica, hablar y comentarles un poco más de lo que yo estuve introduciendo en esta breve
Dale. presentación. Buenísimo. Siguiendo un poquito la línea que comentaba David, lo que venimos a presentarles el día de hoy es la protección que podemos nosotros ofrecerles para el ambiente de correo electrónico. Día a día nos encontramos lamentablemente con el desafío de enfrentarnos a los diferentes tipos de amenazas en lo que respecta a la ciberseguridad. Entonces, existen técnicas que nosotros llamamos de ingeniería social que son utilizadas para adquirir información confidencial de manera fraudulenta, ¿no? Como puede ser una contraseña, informaciones de tarjetas de crédito, etc. Esto se ejecuta por alguien que generalmente se hace pasar por un ente o por una persona conocida, ¿no? De confianza, que es lo que aparenta en lo que aparenta una comunicación oficial, como por ejemplo generalmente es por correo electrónico. Ahora también existe por llamadas, puede ser por mensajería instantánea, por ejemplo WhatsApp, que se está utilizando mucho últimamente. Y esto que acabo de explicar tan brevemente lo llamamos phishing, ¿no? Básicamente que se trata de eso, ¿no? De intentar robar información confidencial que nosotros no querramos, ¿no? ¿Cómo funciona el phishing? Bien, más concretamente, primero un atacante envía un correo electrónico solicitando credenciales o verificación de alguna cuenta de una empresa legítima, ¿no? La víctima hace clic en el link del correo ese porque es llamativo, entra al sitio aparentemente legítimo, el sitio malicioso falso pide las credenciales, luego se genera un script con una pantalla de login, se le solicita llenar los datos con la información que pidan y la información luego se envía a los atacantes. Esto, un ejemplo que suele llegar mucho a las casillas es, por ejemplo, el de Netflix, ¿no? No sé si a alguno le ha llegado uno así parecido, pero suele llegar mucho uno que te pide que nota una actividad inusual en la cuenta y que está bloqueada y que necesita una verificación tuya para que se actualice y vuelva a funcionar la plataforma normalmente. Una vez que le haces clic al botón de actualizar, te lleva a un link aparentemente legítimo donde te van a pedir las credenciales, ¿no? Algo para tener en cuenta que cuando iniciemos sesión en alguna plataforma, en algún sitio web, lo que tenemos que hacer es intentar asegurarnos de que el sitio web sea seguro, ¿no? Que la conexión sea segura, que el dominio sea tal cual a nosotros querramos acceder, en este caso netflix.com, que no tenga ninguna otra letra adicional ni cambiada, que es algo que suele pasar mucho, le cambian una letra y nosotros al leer rápido creemos que está bien escrita, pero no es así, así que hay que tener bastante cuidado en este aspecto. Lamentablemente esto no termina acá, no es todo. Los intentos de ataque siguen evolucionando, al igual que las amenazas, siguen mutando y nos llevan también a esto que evolucionó, que se llama Business Email Compromise, o las siglas BEC, más fácil, donde es un intento un poco más profundo del phishing, donde se intenta ya comprometer a una empresa con dinero, ¿no? Utilizando la misma táctica del phishing, haciéndose pasar por alguien o por algo. Por ejemplo, un caso más familiarizado, ¿no? El que trabaja en una empresa quizás suele intercambiar correos con proveedores, por ejemplo. Entonces, pues, se compromete una cuenta de alguien que tenga acceso a proveedores y luego se intercambian correos y el fin de esto es hacer que ese dinero se deposite en la cuenta del atacante. Ahora, ¿cómo funciona el BEC más concretamente? El atacante compromete una cuenta de correo, ya sea por phishing o por otro medio, por ejemplo. Esta cuenta se usa para intervenir e intercambiar correos legítimos con esa persona que trabaja en la empresa. Generalmente está dirigido a las personas gerenciales o de finanzas que trabajen, ¿no? con dinero en la empresa. El atacante luego logra intervenir un pago, apariencia legítima mediante su prestación de identidad, como dije antes, y sobre todo en los correos hay algo que nosotros llamamos que es el sentido de urgencia, el pedido de acción o una implicación financiera. Esto lo que buscan es que vos actúes rápidamente y casi sin pensar para que el fin sea robar exitosamente el dinero. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo podemos ayudar a mitigar estas amenazas que son tan comunes últimamente? Nosotros desde Trend contamos con herramientas para la protección de correo electrónico totalmente en la nube. La primera es Hosted Email Security, que bueno, en la nueva versión se llama simplemente Email Security.
que lo que hacemos es redirigir el correo con unos cambios en los MX para apuntar el correo hacia allí. Luego tenemos el Cloud App Security, que lo que hace es una API en realidad de integración directa, que se va a integrar directamente con el servicio que nosotros tengamos cloud, como por ejemplo Office 365 o G Suite. Vamos a profundizar un poquito más en lo que es Email Security. Algunas características principales, como pueden ser que proporciona protección completa contra lo que hablamos antes, contra el phishing, spam, greymail, incluyendo múltiples tácticas y técnicas de protección, ¿no? Como por ejemplo Machine Learning y demás cosas. También podemos protegernos de los BEC mediante, obviamente, el aprendizaje automático mejorado y con reglas. Esto nosotros lo podemos hacer diciéndole a la plataforma a quienes queremos proteger de esta amenaza, ¿no? Podemos decirle que estudie cómo escribe una persona, por ejemplo, para que en un futuro no sea suplantada. Entonces, si esa persona utiliza mucho una manera de escribir, unas palabras, el día que no llegue a un correo parecido a cómo escribe esa persona, se va a detectar esto como una amenaza BEC. Va a levantar la mano y va a decir, esto me parece que es un BEC, y va a tomar acción al respecto. Después también descubre malware desconocidos con múltiples técnicas, incluido obviamente Machine Learning, previo a la ejecución del archivo, y algo muy interesante e importante es el análisis de sandbox. Cuenta en su versión Advanced con una sandbox que lo que hace es explotar URLs, archivos que vengan dentro adjuntos en los correos para saber cómo se comporta y saber si es malicioso o no. También detecta malware de acero avanzados dentro de las aplicaciones de Office, por ejemplo, y detecta y examina obviamente anomalías que pueda haber dentro de ellas. Bien, ¿cómo funciona? Entonces, esta herramienta llega a un correo normal, Email Security lo va a analizar todas las reglas que nosotros tengamos configuradas, y luego va a dejar pasar o no ese correo. Si es seguro, lo deja pasar, y si no, lo va a poner en cuarentena, lo elimina, o la acción que nosotros querramos configurar. Y luego llega a destino, ya sea a nuestro servidor de Exchange, al Office 365 y luego al usuario final. Obviamente todos nuestros productos cuentan con una garantía de privacidad, todos los correos se procesan, no hay intervención humana de ninguna manera, simplemente obviamente el que administra. Luego la información de los remitentes se captura, pero solamente para un propósito que es el de IP reputation, para una reputación de los dominios, de los correos, etcétera, para una base de datos, pero no se registran en sí ni se guardan ninguna información. Los correos no se almacenan a menos que obviamente los clientes usen una cuarentena, y se aloja allí por 30 días. Y si no, el cliente, a menos que no se encuentre disponible el servidor de correo, entonces los correos se encolan hasta por 10 días. Pero si no, no se guarda el correo de ninguna manera. La última estrategia de seguridad que le queremos presentar es el Cloud App Security, que las características en este caso, la diferencia quizás más grande es que esto ya viene con una sandbox incluida. Como les decía antes, va a explotar archivos, URLs, es una sandbox que está muy buena y que se usa mucho. También esto ve correo interno, que es algo que no hace el Email Security, y correo interno entre usuarios, ¿no? Obviamente. Y algo muy interesante que protege Dropbox, Google Drive, SharePoint y las aplicaciones que tengan tanto G Suite como Office 365. Entonces, nosotros integrando esta protección con nuestra API, podemos decirle que proteja absolutamente todas las aplicaciones que ya estén dentro, y analiza todos los archivos que ya haya previamente, con un escaneo manual. Entonces, con esto también es muy importante porque pueden tener los usuarios al día de hoy archivos infectados y no darse cuenta, ¿no? Dentro de lo que es G Suite u Office 365. Algo muy interesante de esto es que, como dice el último punto, añade seguridad sin sobrecargar al personal de IT con cambios de dispositivos o configuraciones de usuarios. ¿A qué me refiero con esto? No necesita ninguna instalación, no necesita ninguna configuración previa o adicional, simplemente necesitamos la cuenta de administrador de tanto de G Suite o de Office 365 para poder integrar la herramienta con nuestro servidor de correo, ¿no? Y con eso ya es suficiente para empezar a funcionar la herramienta. No necesitamos en este caso, redirigir los MX ni nada por el estilo, simplemente con la herramienta, con la cuenta de administrador.
Eso es todo. Como decían antes los chicos, no se puede explayar mucho más en tan poco tiempo, pero tenemos mucho para hablar de estas herramientas. No queríamos marearlos tampoco tanto. Así que, bueno, en caso de que alguien tenga alguna consultita, las podemos resolver sin problemas. Bien, perfecto, Mica, la verdad A mí me es que gustaría, si quieren, sí. si quieren, te sumo un minuto, Mariel, les quería Bueno. mostrar un breve splash de la consola como para que vean esto que les hablamos en slide, como para que lo puedan materializar en una imagen. Dame un segundo, ya te comparto la pantalla. Y mientras, si ellos no quieren hacer alguna consulta, duda, cualquier cosa que les haya surgido, por favor escríbanlo en el chat, estamos para eso, ¿no? Confírmenme si quieren, algunos si puede ver correctamente la pantalla de mi navegador. Ahí se ve, David. Se ve perfecto, buenísimo. Bueno, básicamente lo que les decía Mica, los servicios que nosotros tenemos de correo electrónico no requieren un servidor que uno tenga que instalar dentro de la red de la empresa, y es algo muy sencillo para los administradores. ¿Por qué nosotros nos focalizamos en esta estrategia cuando Tred tiene muchas para las cuales les podríamos haber hablado? Es por la facilidad. Digamos, hoy el correo electrónico es una necesidad de todas las empresas y segurizar ese entorno lo es aún más. Entonces, la facilidad que tiene esta herramienta de integración automática nos permite a nosotros trabajar de manera muy sencilla, sin sobrecargar las tareas que un administrador ya tiene que hacer, o muchas veces, como ustedes decían, estas son empresas pymes, las cuales no suelen por ahí tener un administrador a cargo de seguridad informática, y a veces ni siquiera de IT. Son consultores externos con los cuales trabajan, y cualquier tiempo o facilidad en las tareas que nosotros les podamos ahorrar, para ellos también es un valor agregado. Entonces, más que nada, por eso es que focalizamos en este tipo de estrategias. Como verán, esto es una consola web a la cual uno accede desde un portal que puede ingresar desde cualquier dispositivo móvil que tenga conexión a internet o desde su PC en su casa. Básicamente lo que va a ir registrando es el tráfico total de correo electrónico que está pasando por la red de esta empresa, y va a ir identificando estas posibles amenazas que Mica les fue detallando. Lo que es un BET, que es una estafa de correo electrónico dirigida, un phishing normal, URLs maliciosas, archivos maliciosos y ransomware. Ransomware, sobre todo, es uno de los dolores o males de cabeza que hoy más afecta a la empresa y más impacto genera respecto a seguridad informática. ¿Por qué es muy importante este tipo de estrategias para ransomware, sobre todo? ¿O dónde está la efectividad de estas estrategias para poder mitigar este tipo de ataques? Se basa básicamente en que dentro de lo que es correo electrónico, uno no tiene de por sí, sin un complemento agregado, un análisis de comportamiento. ¿A qué me refiero? Cuando hablábamos de los motores antivirus, esa parte de heurística, que están por fuera de una regla o una firma, uno los puede analizar con lo que es Machine Learning, los puede analizar con Behavioral Monitoring o con muchas otras estrategias más de seguridad que funcionan en el endpoint. Pero en correo electrónico esto es estático. Para que, digamos, para explicarlo de manera sencilla, uno recibe un mail y mi servidor de correo electrónico lo envía a la casilla del usuario. Hasta que el usuario no lo abrió, uno no puede analizar el comportamiento del adjunto o de la URL que está dentro de ese mail. Entonces, requiere que el antivirus o la capa de seguridad que tenga corriendo en la máquina funcione correctamente y bloquee el acceso a este archivo. Con esto, lo que nosotros nos evitamos es ese paso. Ponemos una sandbox, que básicamente lo que hace es brindarle la capacidad de tener un entorno cerrado, un entorno virtual, en el cual el correo electrónico, antes de llegar a la casilla del usuario, antes de llegar al cliente de correo que tiene el usuario en la máquina, lo abre la misma herramienta nuestra, lo ejecuta, ve qué es lo que hace, si es un adjunto malicioso, si es una URL maliciosa, y ahí toma acción y deja o no pasar el correo. Por eso es muy importante para nosotros el servicio de sandboxing, porque agrega una capa de seguridad a nivel de tráfico SMTP o correo electrónico que se destaca de lo que es una defensa tradicional, una tecnología tradicional, como se llama, que podría ser un análisis de firma o de patrones. Básicamente después, más allá de eso, como verán, la consola es muy sencilla, les va a brindar estadísticas generales de cada uno de los módulos, el comportamiento que va a ir viendo en cada uno de ellos y un tráfico total de cada uno de los servicios. Esto funciona con Exchange, que es correo electrónico, pero también funciona con otros servicios de integración, como es OneDrive, SharePoint y Dropbox, que se utilizan mucho a nivel corporativo para compartir archivos y estar conectados todo el tiempo, constantemente. Sobre todo en esta época en la que estamos viviendo, que el teletrabajo y el compartir archivos de manera remota se está haciendo cada vez más masivo, ¿no? Eso es un poco nada lo que les quería comentar, dejarles estos accesos como les decíamos al principio. Ustedes nos pueden consultar por cualquiera de estas plataformas y por cualquiera de las otras estrategias de las cuales hoy por ahí no hablamos a fondo, pero si quieren tener más información sobre la protección a usuarios finales, la navegación,
los servidores de datos, cualquier otra de las estrategias que nosotros trabajamos, estamos a disposición y nos pueden consultar. Ahí, David, justo hay una consultita por Sí. el chat que dice, ¿qué tipo de configuración o parametrización requiere para su implementación? Bien, es muy sencilla, lo único que requiere es, uno cuando tiene un dominio de G Suite o de Microsoft, tiene una cuenta de administrador de ese dominio. Lo que tengo que hacer es simplemente poner las credenciales, poner la cuenta de administrador de ese dominio en esta plataforma que yo les mostraba online, y automáticamente, esto a través de una API, que es un programa, una integración automática que tiene, va a hacer la consulta al dominio, ya sea Microsoft o ya sea Gmail, va a validar que las credenciales que pusimos existen, son válidas, y va a crear un usuario de acceso para que la plataforma se sincronice. Una vez que hace eso, lo hace automáticamente. Lo único que tengo que hacer es tener acceso como administrador a las cuentas del dominio. Únicamente eso. Bien, clarísimo, David. Bueno, ahora si les parece, gracias, David y Micaela, la verdad que todo muy Dale. completo. Si les parece, vamos a pasar al siguiente y último proveedor, que es ESET, que lo está representando Augusto Bainotti.